Regula la actividad de las enzimas. ¿Qué enzimas? Pepsinógeno, dice. ¿Cómo produce pepsinógeno? Estómago. Es importante. Pepsinógeno, ¿dónde se produce? El pepsinógeno se produce en el estómago. Bien. Ustedes dicen, ¿para qué sirve el duodeno? Paso, domingo. Notificación de información celda AR personal. Notificación de servicio. Falta sangre, late, válvulas que están en la tierra, ¿no? ¿Para qué sirve la cosa a ustedes? Comía sangre, ¿no? Así, hacía algo. Hacen todo lo que ustedes dijeron, pero ¿para qué? ¿Para qué? Yo digo, paso un restaurante, ¿para qué? Para ir a comer. No para que coman todo así. Digestión. ¿No? ¿Y qué más? La absorción. Hola. ¿No? ¿Qué pasa del duodeno? Se digieren los alimentos y se inicia la absorción de los alimentos. ¿No? ¿Cómo? Sensa el contenido de los alimentos, neutraliza el ácido del estómago, porque si no las enzimas del duodeno no van a funcionar. ¿Sí? Pero todo para qué. ¿Sí? Absorber. Y si quiere el transporte, porque sí, algo va bajando hacia la parte del lugar. No me acuerdo bien. Sí. Bien. ¿Y qué es la digestión? ¿Qué es metabolización? Me estás cambiando una palabra por otra, ¿no? Como comer y alimentar. Degradar alimentos, volverlos más entonces, convertir las grandes macromoléculas en moléculas más pequeñas. Fantástico. ¿Acá? Sí. Te veo tan prolijita que no te pude no preguntar. ¿Qué es absorción? ¿El pasaje a dónde? ¿A la sangre? No. Si una glucosa está en el duodeno, ¿la absorbí? Si la glucosa está en el duodeno, ¿la absorbí? No. Si está en la sangre, sí. Si está en el intersticio, no, eso creo. Y si está dentro de la célula, también. ¿O no es absorción? Yo comí glucosa, entra dentro del enterocito. El enterocito la usó para producir proteína. ¿Nunca la absorbiste? Sí, la absorbiste y la usaste. ¿Sí? Sí, te da una parte. ¿Voluntaria o involuntariamente? No lo sé. Bueno, ¿está? Entonces, implica que la absorción. ¿Me puedes abrir bien? Yo iba a poner gracias. ¿Sí? No importa si hacia el intracelular, hacia el intersticial o hacia la sangre. ¿Está bien? ¿Qué es como un resumen? Entonces, actividades del duodeno, ¿qué actividades va a cumplir? Gracias. Tiene movimientos de segmentación y propulsión, ¿sí? Que facilitan la digestión de los alimentos. Diluye, ¿sí? Y neutraliza el contenido del estómago, ¿sí? Para evitar que se lesione el estómago y para permitir la activación de ciertas enzimas. Regula el contenido de las secreciones pancreáticas en su contenido respecto al bicarbonato de las enzimas que intervienen en el proceso de digestión y regula la secreción biliar. Entonces, si esto que está a mi izquierda es el epitelio del intestino delgado y esto que está a mi derecha es el epitelio del colon, del intestino grueso, ¿qué diferencias vemos? Las vellosidades. ¿Y por qué uno tiene vellosidades y el otro no?
ese lugar se van a absorber los nutrientes, ¿sí? Y no el agua electrólica. También agua electrólica, pero en el colon solo va a haber absorción de agua electrólica. Por lo tanto, la estructura va a ser diferente. En ambos va a haber cristas, ¿sí? Que son estas imaginaciones de la mucosa, ¿sí? Que veo acá, las cristas de Lieberkühn, y las que veo en el epitelio colónico. Pero además, en intestino delgado va a haber vellosidades que me permiten aumentar la superficie. ¿Se acuerdan? Vellosidades, microvellosidades y demás. Para aumentar la absorción, que está acá arriba del dibujo. Pliegues. ¿Sí? Muy bien. Pero en el duodeno también aparecen unas glándulas que están ¿dónde? En la submucosa, ¿sí? Que se llaman glándulas de Brunner. ¿Para qué sirven? Bien, secretan un moco, ¿sí? Que lo que permite, tiene glicoproteínas, ¿sí? Y permite hacer una defensa de alguna manera porque es un moco alcalino que defiende al epitelio del duodeno del ácido gástrico, ¿sí? Así como el estómago tenía su manera de protección del ácido, el duodeno también la tiene que tener porque llega a contener ácido del duodeno. ¿Cómo lo hace eso? En respuesta a qué? A cualquier estímulo irritante, o sea, cuando llega un pH ácido dentro del duodeno, frente a un estímulo vagal, ¿sí? Con un reflejo, o frente a la estimulación con secreción. Esto genera un gel que, si bien lo que hace es intenta neutralizar y proteger frente al ácido, a la pepsina, a las enzimas que están activadas en el estómago, no impide ni que los iones ni que las pequeñas moléculas lleguen a la pared intestina, o sea, no va a alterar ni la absorción ni la digestión, ¿sí? Porque si no estaríamos perdiendo esa función del duodeno. ¿Está bien? Este es el único tipo de secreción que tiene el duodeno en sí mismo. El resto de las secreciones van a depender de quién. De las glándulas anexas, ¿sí? Ya sea del páncreas o del hígado, que vamos a hablar la clase que viene. Entonces, respecto al páncreas, anatomía ya lo sabemos que está formado por ¿qué? Tiene dos funciones, una endocrina y otra exócrina. ¿Cuál es el objetivo de la función endocrina? Metabolismo de la glucemia, ¿sí? Conversión de la glucemia. Y de la exócrina, digestión. Muy bien, perfecto. Secreción de enzimas que permitan la digestión y neutralizar el pH, por supuesto que también. Sabemos que la función endócrina la cumplen los islotes de Langerhans, que representan el menor porcentaje de la glándula, menos del 20%, y el resto es función exócrina, y que dependía de la presencia de los acinos, ¿no? Y eso representa más o menos el 80% de la glándula. ¿Cómo están organizados esos acinos? Sabemos que son células con función secretora de proteínas, además de secreción de carbonato de iones y de agua, pero con secreción también enzimática. Esas células acinares se acumulan, ¿sí? Alrededor de algunos canales, ¿sí? Que se llaman conductos intercalares. Esos conductos intercalares se comunican con conductos de mayor calibre, como el intralobular, el extralobular, ¿sí? Y de ahí van a desembocar en donde. En el duodeno, a través de qué conducto. Los conductos pancreáticos, ¿eh? Bueno, y además está escrito ahí, no ni hablar. Pero bueno. Muy bien. Entonces, si miramos la estructura de un acino, ¿sí? Tiene las células, ¿sí? Pancreáticas acinares, que tiene una estructura triangular. ¿Suena lógico que tengan los gránulos acá en la parte apical? Sí, lo van a secretar la luz. Entonces, estas células pancreáticas acinares tienen los gránulos con enzimas, algunas activas, otras no, que va a liberar la luz del conducto pancreático. Luego, las células de los conductos pancreáticos producirán ciertas modificaciones sobre esas secreciones, principalmente a expensas del componente enzimático o acuoso. Sí, por esa seguridad. Acuoso, ¿vale? Bueno, acuosos, perfecto. Entonces, el conducto, el acino, produce las enzimas y produce cierta cantidad de componentes acuosos, pero se va a modificar a lo largo del conducto. ¿Bien?
¿Cómo dónde? ¿Qué vimos? No, como las glándulas salivales. Exacto. No es la misma modificación, pero digo, el concepto es el mismo. Eso ya dijimos, no hace falta repetirlo. Y entonces, ¿qué tipo de secreciones enzimáticas vamos a encontrar? En páncreas. Simógenos. ¿Son todos simógenos? Todas las enzimas que libera el páncreas se liberan como precursores, como simógenos inactivos. ¿Cuáles? ¿La amilasa? ¿Cómo se llama la amilasa cuando no está activa? ¿Así se llama la amilasa cuando no está activa? Ah, entonces para. Estás haciendo otra cosa. Las proteasas son inactivas, dicen acá. Espérense, discutan. A ver qué tal. ¿Qué piensan de eso? Ella dice, las proteasas sí se liberan como enzimas inactivas, o sea, como simógenos, pero las amilasas y lipasas no, ya están activas. ¿Qué piensan? A ver, levante la mano quién está de acuerdo con ella. Bien. Levante la mano quién no está de acuerdo. Los demás que hacen, se retiran. Para, antes de que vos sigas con esto. A ver, yo voy a decir algo. Tiene razón ella. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿por qué tiene razón? No lo vas a decir vos. O no primero. ¿Por qué tiene razón? Voy a decir que las proteasas cuando llegan, ¿y para qué las liberan? ¿Para qué las liberaría como inactivas y total? Es como un medio de protección. ¿Protección de qué? Para no autodestruirse. ¿Quién? No sé, Arturo. El páncreas. Está bien, nunca lo había pensado como la autodestrucción, pero está bueno. Está bien, ¿y por qué una proteasa puede autodestruirlo y una amilasa y una lipasa no? Muy básico lo que estoy contando. A ver, vamos a las profundidades de lo básico. Sustratos alimentarios, 3 básicos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles? Hidrato de carbono, lípidos, proteínas. ¿Cuáles me aportan energía? Hidrato de carbono, lípidos, las proteínas. Salvo que hagan gluconeogénesis poco. ¿Para qué sirve la proteína? Para formar estructuras, ¿no? ¿Y la estructura del páncreas por qué está formada? Por proteínas. Entonces, si yo le doy una enzima proteolítica, la pongo en el medio del páncreas, es probable que haga, destruya el páncreas, ¿no? Haga proteólisis de las estructuras del páncreas. Si a mí me convierte la glucosa, el almidón, los almidones, en glucosas sueltas adentro del páncreas, ¿qué me importa? Que lo haga, me ahorra tiempo. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Porque la glucosa no está formando estructuras en el páncreas. Y los lípidos no están formando estructuras. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entienden por qué? Básico, porque las estructuras están formadas por proteínas. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso, solamente las proteasas se liberan como proenzimas inactivas. Ya hablaremos cómo se activan más adelante. Entonces, dijimos que hay proteasas, entonces, ¿qué más? ¿Qué otras enzimas se liberan en el acino? Amilasas, lipasas, nucleotidasas. Muy bien. Entonces, las amilasas lo que hacen es actuar sobre la alfa 1,4, unión alfa 1,4. Los glúcidos solo tienen uniones alfa 1,4. ¿Qué otra unión hay? Beta. Sí, las betas son raras. Las alfa 1,6, cuando se ramifica, ¿sí? El hidrato de carbono genera uniones alfa 1,6. ¿Sí? Forman las dextrinas. ¿Y qué pasa con esas uniones? No son tan fáciles de disolver y no las disuelve la amilasa. ¿Quién la disolverá?
Solo la digestión se produce por las enzimas pancreáticas. La amilasa salival era una alfa, una 4 salival también. ¿Y dónde están? ¿Y dónde está la lactasa? En la superficie de la microvellosidad. Ahí hay dextrinasas que lo que hacen es disolver la unión alfa-1,6. Igual eso lo vamos a ver la clase que viene cuando hablemos de digestión, ¿sí? Pero esto solo es parte de la digestión, ¿sí? Nada más que hoy estamos hablando de páncreas, no estamos hablando de todo. Muy bien. Y después están las nucleasas, ¿sí? Ribonucleasas, desoxirribonucleasas. ¿Dónde hay ADN? En todas las células. Muy bien. ¿Y cuando comemos células? Sí, muy bien. Entonces va a haber ADN. Hay que... Perfecto. Muy bien. Y después las lipasas, ¿sí? Que van a degradar a los... ¿Solo triglicéridos? ¿Solo comemos triglicéridos? Qué sanos que son todos, nadie come colesterol. Bien, hay las lipasas degradan los triglicéridos, pero también está la fosfolipasa, que degrada los fosfolípidos que están en las membranas, la carboxi, esta hidrolasa, que separa los ésteres y colesterol del grupo éster del colesterol en sí mismo. Y después está la colipasa, ¿saben lo que es la colipasa? ¿Qué es la colipasa? Bien, muy lista. Ella dice por encima de la lipasa. ¿Sabes qué significa por encima de la lipasa? No, porque permite el correcto funcionamiento de la lipasa. O sea, forman un complejo entre los dos. Y sí, ¿y por qué la necesito? Igual que por factor. A ver, yo te digo, la lipasa es una proteína. ¿Qué es? ¿Lipo o hidrofílica? No, depende. No, es... Las proteínas, ¿cómo son? No, son hidrofóbicas. ¿Son hidrofóbicas o hidrofílicas? No, son hidrofílicas, perdón. ¿Quién dijo hidrofóbica? Si no, no podrían ser proteínas. Las proteínas son hidrofílicas toda la vida, de toda la vida. Desde que nací. Siempre son hidrofílicas, ¿sí? De hecho, las hormonas proteicas, ¿cómo se ponen en plasma? Solas, la gran mayoría, no necesitan una transportadora. Bien, ahora, la lipasa, para unirse y degradar un lípido, ¿qué necesita? Una superficie hidrofílica, ¿sí? Algo donde apoyarse para empezar a degradar el lípido. Entonces, los lípidos, ¿qué tengo que hacer antes de empezar a digerirlos? El único que dijo algo ahí, que hable ahora. Emulsionarlo. ¿Y qué significa emulsionar algo? Bien, ella dice separar una grasa o algo en gotas más pequeñas. Bien, ¿eso qué mejora? La superficie de contacto, ¿no? ¿Y para qué quiero emulsionarlo? Para que la proteína pueda unirse a ese lugar apoyada sobre el líquido que está alrededor, que es polar, ¿sí? Que es hidrofílico. ¿Se entiende? ¿Cómo hago para emulsionar algo? Con detergente eso es una posibilidad. ¿Y si no? ¿Nadie cocina acá? ¿Lo batís? Nunca fue, vieron utilísima, no sé qué canal era de Gourmet, no sé qué. Vamos a emulsionar esto y lo baten. ¿No? Ah, eso no sé. Nada, cuando haces una vinagreta, agarrás aceite, acheto o vinagre, ¿y qué haces? ¿Lo batís o no? ¿Y qué haces? Que la bola grande de grasa se haga más chiquitita, ¿o no? Eso es emulsionar algo. Es una... No es triturar porque no es un sólido. Es emulsionar y no me discutas. Es emulsionar, ¿sí? Es hacer que partículas grandes de lípidos se hagan más chiquititas. Es una emulsión mecánica. Si no, se puede usar un detergente también, ¿sí? Cuando le pongo detergente, cuando uso detergente, lo que hago es ofrecerle a eso que tengo ahí una superficie anfipática, que tiene una parte polar y una no polar. Y me permite a mí hacer grasa más chiquititas, ¿sí? Entonces,
¿Qué detergente usa nuestro cuerpo? Que no es ni ALA ni ninguno de estos. Las sales biliares. Las sales biliares son un detergente que tiene una superficie antifática. Entonces, tiene una parte polar y una no polar. Entonces le permite unirse a la parte lipofílica, ¿sí? Y exponer una parte hidrofílica para que se apoye ¿quién? La lipasa, ¿sí? Que es hidrofílica, ¿sí? Pero lo que sucede es que las sales biliares no son tan bonitas y lo que hacen es inhibir a la lipasa. Y para que esa inhibición no se logre, tiene que existir ¿quién? La colipasa. Igual todo esto es para la clase que viene, pero bueno. Como sé que se lo van a olvidar, se lo cuento dos veces. Bien. Y después están las proteasas, ¿sí? ¿Para qué sirven las proteasas? Para agregar proteínas. Bien, existen endopeptidasas, que son aquellas que cortan las proteínas en líquidos fragmentos, rompiendo la cadena en cualquier lugar intermedio. Y después están las exopeptidasas, que son las que sacan aminoácidos de los extremos de las proteínas. Si es el carboxiterminal, serán carboxipeptidasas, si es el aminoterminal, serán aminopeptidasas, ¿sí? Pero va sacando de alguno de los aminoácidos que cortan el fragmento de la cadena. Y después hay una proteasa que en realidad es un inhibidor de la tripsina, ¿sí? Que lo que hace es inhibir que la tripsina, que en realidad la quimiotripsina, se active o si se activa, inhibirla, ¿sí? Adentro del conducto pancreático. Una vez que llega al conducto pancreático, ¿qué pasa? ¿Cómo se activan las enzimas? Las proenzimas, ¿cómo se activan? ¿Dónde está esta? Ella dice que hay una enzima en el duodeno que se encarga de activar al tripsinógeno en tripsina, ¿sí? Y la tripsina se activa al resto de las proteasas. ¿Quién dice que está bien eso? Yo. ¿Está bien, pero? Sí, después tiene una cadena. Eso activa todos los hemógenos. Pero, a ver, lo que sucede es esto. Una vez que llegan todas las proenzimas, que van llegando las proenzimas desde el acino hasta la luz duodenal, el tripsinógeno se activa por una enzima que se llama enteroquinasa en la superficie del duodeno, en el reguete del semillo. Y eso origen a la tripsina. Y la tripsina es quien activa todas las proenzimas. Y puede autoactivarse también, obviamente. Bueno, esto es qué función cumple cada una de las enzimas. No me voy a detener porque me importa poco lo que dicen ustedes, después lo van a estudiar. Bien, hasta aquí hablamos del componente enzimático de la secreción acinal, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene componente acuoso la secreción acinal? Bien, bien, ¿sí? Muy bien. ¿Y en qué consiste el componente acuoso? ¿Qué tiene? Agua, iones, perfecto. ¿Y cómo será respecto al plasma? Es más o menos isotónico, pero puede ser, tiene un mayor componente de bicarbonato, ¿sí? El principal componente es el bicarbonato y tiene como función primordial neutralizar el contenido duodenal. Estoy hablando del contenido final. Es un medio de transporte para las enzimas y el principal estímulo para la secreción acuosa del páncreas es la secretina. Que lo hace en respuesta a ¿qué? Básicamente a un descenso del pH del duodeno, pero también la presencia de sustratos como los aminoácidos, los péptidos, los ácidos grasos también lo estimulan. Y es potenciado por la colecistoquinina. ¿Qué hacía la colecistoquinina? Contracción de la vesícula y además se estimula también. Bien, la secreción enzimática del páncreas, la secreción de las células acinales. Igual lo vamos a repetir 80 veces. Muy bien. Bueno, la secreción acuosa es casi 1 litro. Es una solución que dijimos que tiene alto contenido en bicarbonato, que neutraliza el pH del estómago y que tiene niveles de sodio y potasio similares al plasma, ¿sí? Pero tiene una mayor cantidad de bicarbonato, que es lo que dijimos ayer,
llegando a elevar el pH hasta un 8,2. Fíjense, el duodeno que teníamos ¿cuántos? De pH. El duodeno. 4, mínimo 4. Entre 3, 4, por ahí, porque el pepsinógeno se activaba con pH menor a 4. Pasamos de 4 a 8,2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dijimos recién. Hay proteínas, hay aminoácidos, ¿sí? Hay grasas, hay glucosa, se libera la colecistoquinina. ¿Sí? Y esta estimula principalmente la secreción enzimática. ¿Suena lógico? Sí. Si hay alimento, puedes estar digeriendo. ¿Quién se encarga de digerirlo? Las enzimas. ¿Quién la produce? El páncreas, el acino, puede estimular el acino. ¿Está bien? Muy bien. También aparece acá la acetilcolina. Y la disminución del pH estimula la producción de secretina, que lleva a una estimulación de la secreción de bicarbonato por parte del conducto. Muy bien. ¿Y por qué les parece que ahí aparece la CTH? La CTH, perdón, la acetilcolina. ¿Cómo? ¿Qué fase? Bien. ¿Cuáles son las fases de la secreción? ¿Cuántas fases tienen las secreciones en el tubo digestivo en general? ¿Cuántas? ¿Cuáles serán? Cefálica, gástrica e intestinal. Y ella dice, por la secreción, la fase cefálica, decís vos. Y la gástrica también. Y la intestinal también. Nada más que la cefálica es solo neurológica, solo nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Él dice el sentido del gusto del olfato. ¿Qué más? Y ver la comida, y pensar en comida. ¿Cómo se llamaban esos? Reflejos condicionados. O sea, no estoy masticando, no siento el gusto, sino que lo miro, lo huelo, lo pienso, y es un reflejo condicionado. O el reflejo incondicionado, que es comer, estar masticando, tener el alimento en la boca, generan reflejos que llegan al encéfalo y al hipotálamo y generan una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por vía qué? ¿De qué nervio? Del vago, que es parasimpático o simpática. Parasimpático. Y va a estimular a través de qué receptor. Muscarínico. El M3 sí va a estimular en el acino la producción de enzimas. Pero la va a estimular para que se produzcan más que nada, no las va a secretar todavía. Pero va a preparar el páncreas para que cuando aparezca el alimento lo secrete. ¿Sí? Eso es básicamente la fase cefálica de la secreción pancreática. Vamos a dar vuelta a esto. ¿Estamos acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, secreción acinar, ¿no? Y vamos acá y decimos que la acetilcolina y la colecistoquinina, y aparece la gastrina, y la sustancia P estimulan la producción de ¿qué es IP3? Inositol trifosfato. Entonces, ¿es vía qué proteína? ¿Qué? Q. Bien. A través de la GQ produce inositol trifosfato, aumento del calcio. Esto lleva a un movimiento del citoesqueleto con la consecuente exocitosis de los gránulos de secreción. ¿Sí? Eso libera las enzimas. Y por otro lado, la secretina a través de su receptor que produce AMP cíclico, por lo cual es asociado a una proteína que S, bien, aumenta el AMP cíclico y esto lleva más que nada a la secreción de líquido y bicarbonato, lo que dijimos antes, ¿no? Colecistoquinina, secreción enzimática, secretina, secreción de bicarbonato y líquido, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué la gastrina aparece ahí? Bien, en realidad, ¿cuántos receptores de colecistoquinina hay? 2. 1, 2, A o B, ¿no? Bien. En uno solo para la colecistoquinina, el 2 para los dos. Pero los dos pueden unirse. Entonces la gastrina también puede unirse al de colecistoquinina 1 y de alguna manera estimular con una menor potencia a ese receptor. ¿Sí? Por eso aparece la gastrina ahí. ¿Existe el receptor de gastrina? No, se llama de colecistoquinina. Y por otro lado, un poco esto es lo que veníamos viendo. La colecistoquinina y la acetilcolina, a través de una proteína GQ, aumenta la polipasa C, aumenta el inositol trifosfato, y eso lleva
a estimular en el retículo endoplasmático la liberación de calcio, el calcio se une a la calmodulina y eso produce exocitosis vía fosforilación de ciertas proteínas y proteínas quinasas de los granulos de secreción. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Esto puede ser potenciado por la secretina, sin embargo la secretina tiene una función más que nada vinculada a la secreción de bicarbonato y agua. Bueno, hasta acá hablamos de la secreción acinar y enzimática. Dijimos que los acinos también estimulaban la secreción acuosa, conocían secreción acuosa, no estimulaban. ¿Sí? Entonces, esa secreción, ¿de qué va a depender? En primera instancia, como siempre, tenemos acá, ¿quién? Una bomba sodio potasio. ¿Para qué sirve la bomba sodio potasio? Sí, para mantener un potencial transmembrana a través de la célula. Este potencial transmembrana hace que el sodio tiende a ¿qué? ¿A entrar o salir de la célula? El potencial. Que entra a entrar, que tienda a entrar. ¿Por qué? Porque el sodio está alto en el medio extracelular, ¿no? Entonces, el sodio tiende a entrar en la célula y el potasio tiende a salir. La bomba mantiene eso al revés para que se mantenga ese gradiente. Bien, por lo cual, el sodio, que normalmente está más concentraciones afuera, va a querer entrar, ¿no? Y cuando entra, se trae 3 potasios y 6 cloros a través de un cotransportador sodio, cloro, potasio. ¿Sí? Eso lleva a que adentro de la célula aparezca más sodio, más cloro y más potasio. ¿Cómo se va el sodio de la célula? Por la bomba. ¿Cómo se va el cloro de la célula? Por canales. ¿Y por qué por canales? ¿Cuál es el gradiente? ¿Dónde hay más concentración de potasio? Adentro de la célula. Por lo tanto, el potasio va a querer salir. ¿Qué va a pasar con el cloro? Bien, ahí es donde el cloro va a salir de la célula a través de un transportador específico que está a nivel apical. ¿Sí? Sale de la célula a favor de un gradiente por ese canal. ¿Está bien? Ese transportador es estimulado ¿por quién? Por la colecistoquinina, que era la que estimulaba la secreción de bicarbonato y de agua a nivel de los conductos. ¿Mm? Y la acetilcolina hace lo mismo porque estimulaba también la secreción. Esto genera un gradiente negativo dentro de la célula, lo cual va a permitir que ¿quién pase para la célula por vía intercelular? El sodio, ¿sí? El sodio va a pasar entre las células y el agua también a través de un gradiente, ya sea transcelular o paracelular. Eso es la secreción de cloruro de sodio, ¿sí? Por parte de la célula acinar. ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. Ya sabemos cómo secreta el acino las enzimas, ya sabemos cómo secreta el agua y los electrolitos el acino. Vamos a qué hace el conducto pancreático para modificar esa secreción. ¿Hay secreción enzimática en el conducto? No, no hay. Solo hay secreción de tipo de electrolitos y agua. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el bicarbonato sale de la célula hacia el lumen, hacia la luz del conducto, intercambiado por cloro. ¿Sí? Entonces, para que esto suceda, necesito, primero, tener cloro acá adentro, ¿sí? Adentro del lumen, y por otro lado, disponer de bicarbonato para que salga, adentro de la célula para que salga. ¿Está bien? La salida de cloro se produce por estos canales de cloro, ¿sí? Uno de ellos es el que está asociado a la fibrosis quística, es el que está mutado en la fibrosis quística, que es una enfermedad donde las secreciones se hacen muy espesas, no son lo suficientemente fluidas, sino tienen una composición adecuada, y entonces todos los epitelios secretores, como sea el páncreas, como es el pulmón, ¿sí? No tienen secreciones fluidas que nos permitan las funciones normales fisiológicas de eso. Entonces los pacientes suelen tener en el páncreas un pancreatitis porque se obstruyen los conductos, en el pulmón se obstruyen los bronquios y entonces hacen neumonía más fácilmente, etcétera, etcétera, que llevan a que sea una enfermedad bastante agresiva. Bueno, entonces, ¿cómo generó el bicarbonato dentro de la célula? Por un lado, hay un cotransportador sodio-bicarbonato. Habíamos hablado de que gracias a la bomba sodio-potasio tenemos un gradiente a favor de la entrada de sodio, por lo cual el sodio arrastra bicarbonato. Eso es una manera de adquirir el bicarbonato que puede ser intercambiado en la otra membrana. Y la otra forma de formar bicarbonato, que es la que hacemos siempre, ¿cuál es?
a través de la anhidrasa carbónica. ¿Sí? ¿Qué pasaba? La célula por el metabolismo produce ¿qué? Dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿qué pasa? ¿Se junta con qué? Con agua. Por acción de la anhidrasa carbónica, da origen a ¿qué? Ácido carbónico. Y eso se disocia en bicarbonato y protón. Perfecto. Ese bicarbonato se intercambia con el cloro y pasa al lumen del conducto pancreático. ¿Estamos hasta acá? El protón que me quedó dando vueltas puede salir de la célula, ¿sí? Intercambiado por sodio o por bombas, pero que utilizan energía. ¿Qué hemos dicho? La secreción acuosa ductal está estimulada ¿por quién? ¿Por qué enzima? Por la secretina. Y acá está. La secretina aumenta el AMP cíclico porque dijimos que a través de una proteína G, S, perfecto. Y lo que hace es una upregulation, por decirlo de una manera, o una mayor síntesis de canales de cloro. Porque si yo saco cloro de la célula, voy a poder intercambiarlo por un bicarbonato. Si no lo saco de la célula hacia el lumen, no voy a poder intercambiar nada con el bicarbonato. ¿Se entiende? ¿Para qué se cloro dentro del lumen? Sí. Bien, entonces, fíjense, en este gráfico se muestran los cambios de la composición del fluido ductal según la cantidad de secretina. Cuanto más secretina tengo, más saco cloro de la luz del conducto, más saco el bicarbonato para afuera y meto cloro para adentro. ¿Se entiende? La secretina va a sacar cloro, pero en definitiva lo que logra es meter cloro. ¿Se entiende? Entonces, a medida que más secretina libero, más bicarbonato tengo en los fluidos, en la secreción ductal, y menos cloro, porque lo estoy reabsorbiendo en el intercambio. Es raro de pensarlo. Uno dice, pero si la bomba está sacando el cloro para afuera, sí, pero lo saca para afuera para meterlo para adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? No, el objetivo final, ¿cuál es? Sacar el bicarbonato para que sea alcalino el líquido y finalmente neutralizar el ácido que tiene el estómago. Claro, exacto. ¿Sí? Porque es raro, a todos nos cuesta. Cuando ves este gráfico decís, pero ¿cómo? Si la secretina lo que hace es aumentar el canal de cloro, entonces tendría que aumentar el cloro en la luz del conducto. Pero en realidad aumenta para meterse para adentro por el intercambio con bicarbonato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, medio como un resumen, esto va a ser. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de colecitoquinina? Las grasas y los aminoácidos, ¿no? Que haya alimento, porque la colecitoquinina estimulaba ¿qué? ¿La liberación de qué? ¿Bien? Exacto, el contenido enzimático del conducto. Entonces, las grasas estimulan la liberación de colecitoquinina, ¿sí? Por lo tanto, esa colecitoquinina, ¿qué hace? Por un lado, estimula la secreción enzimática del páncreas, ¿sí? Estimula el trofismo del páncreas, el crecimiento, estimula la contracción de la vesícula, relaja el esfínter, ¿sí? Lo que permite que salgan sales biliares, etcétera, que le van a contribuir a la digestión, y, por otro lado, inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Y por qué inhibe el vaciamiento gástrico? Exacto, por lo que hablamos la otra vez, ¿sí? Yo digiero más lento de lo que como. Entonces el vaciamiento gástrico tiene que ser más lento, porque yo para digerir necesito tiempo. Entonces necesito fragmentar el contenido del quimo que pasa al duodeno para poder hacer las enzimas activas. ¿Bien? Bueno, y estimula el trofismo pancreático. Ni claro lo que significa el trofismo, ¿no? ¿Ya lo hablamos? ¿O no? No me acuerdo si lo hablamos, también me mareo. ¿Qué es el trofismo? No, ¿qué es el trofismo? Ella dice aumento del número de células. Crecimiento del órgano, no sé. El aumento del tamaño de las células. El aumento del tamaño de las células. Cuando yo digo que algo es trófico para un órgano, ¿no? A ver, ¿qué es la tirotrofina? Una hormona. Bien. ¿En qué es que actúa? En las tiroides. ¿Quién la produce? La hipófisis. Y actúa sobre la tiroides. La tirotrofina, ¿qué es?
trófica para tiroides. Tropismo, tiroides. La adenocorticotropina o ACTH, ¿dónde actúa? En la corteza adrenal, y es trófica para la corteza suprarrenal, por eso es adenocorticotropina. ¿Sí? Entonces, todo lo que es trófica es trófico. Para los hidróficos significa crecimiento. Y todo crecimiento implica hiperplasia, hipertrofia y qué más. ¿Qué es hiperplasia y qué es hipertrofia? No sé. Bien, entonces, la hipertrofia es el aumento del tamaño de las células y la hiperplasia es el aumento del número de las células. Entonces, un tejido o un órgano puede aumentar porque aumenta el número de las células que lo componen o porque aumenta el tamaño. ¿Sí? El tropismo del tejido implica estas dos cosas. Y para algo aumentar de tamaño o duplicarse o replicar la célula, ¿qué necesita? Básico, muy básico. Energía. ¿Y qué más? Bueno, sí, ¿y qué más? Sí, a través de la irrigación, pero ¿y qué más? Energía nutriente. ¿Qué más? De oxígeno. ¿No? Si no, los nutrientes de oxígeno, no, ¿sí? Entonces, necesito nutrientes, necesito oxígeno. Y para lograr eso, necesito lo que dijo alguien ahí. Irrigación. Entonces, todo crecimiento, todo tropismo implica hipertrofia y hipervascularización. ¿Sí? Tengo que hipervascularizar el órgano. ¿Sí? Si no, porque cuando salgo a correr hay una vasocontracción esplácnica y una vasodilatación periférica de los músculos. Para hipervascularizarlo, para cortarle que nutrientes, energía, ¿no? Bien, entonces, es trófica para el páncreas porque la colecitoquinina va a estimular el crecimiento del páncreas. ¿Y qué pasa con la secretina? ¿Cuál es? La función de la secretina era ¿qué? Aumentar ¿qué? La secreción acuosa y de bicarbonato, por lo cual el principal estímulo puede ser ¿para qué? Para estimular la secreción de agua y bicarbonato del conducto pancreático y de los conductos biliares. Y por otro lado, para estimular el crecimiento pancreático. Pero también tiene un efecto inhibitorio. ¿Qué cuál es? La inhibición de la disminución del efecto inhibitorio. ¿Por qué? Es un mecanismo de regulación. Le dice, pará, yo te lo reviso, te voy a marcar un toque. Bueno, no es así. Es lo mismo que cuando inhibimos el vaciamiento gástrico. Es un mecanismo similar. ¿Cómo se llaman las hormonas que inhiben la secreción del ácido clorhídrico? ¿Cómo se llama ese efecto? Sí. ¿Cómo? Enterogastrona, perfecto. ¿Sí? Se llama efecto enterogastrona. Muy bien. Y es un mecanismo de regulación. Bien. Entonces, ya sabemos cómo se secreta el componente acuoso, cómo se secretan las enzimas, pero sabemos los mecanismos, pero no sabemos en qué momento se produce. Porque es fácil, como dijimos antes. Estaban las tres fases. Entonces, en la primera fase, que es la que hablábamos antes, que es la cefálica, cuando veíamos, olíamos o comíamos algo, según sea un reflejo condicionado o no condicionado, lo que iba a suceder es que cuando pasa eso, en el sistema nervioso, digamos, llegan a través de las vías aferentes ciertos estímulos que en el núcleo dorsal del vago son procesados y genera una respuesta que será la liberación de acetilcolina a través del vago, ¿no? ¿Dónde estaba la neurona postganglionar? ¿Del parasimpático? Siempre. En los órganos, exacto, en la pared del órgano. Entonces vamos a tener una neurona postganglionar en el páncreas que va a liberar acetilcolina, ¿no? Que va a actuar a través de un receptor M3 muscarínico, estimulando la secreción, que es el ácido, lo más probable que enzimática. ¿Sí? Muy bien. Y además también a través del mismo receptor, pero en el conducto, puede estimular la liberación de contenido acuoso. ¿Sí? Como decíamos antes, si bien se estimulan las secreciones, es muy escasa la cantidad que sale del conducto. ¿Sí? Se estimula la secreción, pero el poco que salga hacia el duodeno, porque todavía no hay alimento básico. En la segunda fase, que es la fase gástrica, ¿qué sucede?
Vuelve a suceder esto, que frente a la presencia de alimento en el estómago, ¿qué sucede en el estómago? Se extiende, hay mecanorreceptores, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué hacían esos mecanorreceptores? Bien, por un lado, aumentan la relajación del estómago a través del reflejo, un reflejo vagal que se llamaba como relajación adaptativa refleja. ¿Sí? Muy bien, pero también esa dilatación lo que va a hacer es generar algún proceso en el hipotálamo que va a ser entendido como la presencia de alimento, lo cual va a intentar preparar el estómago para lo mismo que dijimos antes, ¿sí? A través del vago, estimular la liberación de acetilcolina en la neurona postsináptica, en el acino y en el conducto, estimulando las secreciones. Pero, ¿qué pasaba si en el antro se distendía? ¿Qué sucedía? ¿Qué se liberaba? Gastrina. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los estímulos para la liberación de gastrina? La distensión, ¿qué más? Ella dice la presencia de aminoácidos. ¿Por qué? Está bien la presencia de aminoácidos, pero ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo final de la gastrina? La secreción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal, ¿no? ¿Y para qué sirve el ácido del estómago? ¿Para? Digestión de proteínas directa y por activación de piel. Del pepsinógeno en pepsina, ¿no? O sea que en definitiva el objetivo final es ingerir proteínas, ¿no? ¿Es lógico que un pez vive en el antro estimule la liberación de la gastrina? Sí, absolutamente. O sea, llegan proteínas, las proteínas en el antro estimulan la liberación de la gastrina va hacia la célula parietal, estimula la liberación de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico produce el pepsinógeno en pepsina y eso logra liberar proteínas, ¿sí? Una cadena larga. ¿Está bien? Bueno, pero claro, libero gastrina. ¿Cómo era el receptor de gastrina? ¿Tenía el propio receptor? No. ¿Cuál lo usaba? El de colecitoquinina. Por lo cual, esa gastrina que se produce en el estómago, cuando se distiende en el estómago, ¿cómo va hasta la célula parietal? ¿Qué colectivo se toma? Por la sangre. ¿Y va a ir al páncreas? Y sí, también. Si en el páncreas se encuentra un receptor y se encuentra con un receptor de colecitoquinina A, si bien tiene poca afinidad, también se une. ¿Sí? Entonces, este efecto que generaba el vago a través de la acetilcolina está potenciado por la gastrina, que en realidad el objetivo inicial era otro, era de producir mayor cantidad de ácido, pero también estimulando la liberación de hormonas, de enzimas a nivel de la ácido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Muy bien. Y por último, vamos a la tercera parte, que es la parte final. O sea, el alimento llegó al intestino. Entonces, cuando el alimento llega al intestino, ¿qué hace? Lo distiende, ¿no? Y eso es reconocido ¿por qué? Por mecanorreceptores. Y la aparición de proteínas y ácidos grasos es reconocido por quién? Por quinoreceptores, ¿no? Estos quinoreceptores se estimulan y probablemente comuniquen con los plexos, ¿sí? Por ejemplo, el plexo mucoso, el mientérico, y lleven a través del sistema nervioso entérico, ¿se acuerdan? Información que comunique al sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso central, por el vago, va a generar de vuelta lo mismo, estimular a través de la CTH la secreción tanto ductal como acinal. Pero la presencia de estos alimentos también era un estímulo para la célula I. ¿De qué produce la célula I? Colecitoquinina. La colecitoquinina que estimulaba la secreción enzimática, por lo cual, como dijimos antes, es lógico que los péptidos o los ácidos grasos estimulen la liberación de colecitoquinina. Y esa colecitoquinina va a estimular en el acino que la producción del componente enzimático, ¿sí? Mientras que el aumento de los protones, o sea, una disminución del pH porque llega el ácido del quimo, estimulaba ¿a quién? A la célula S, que libera secretina, que estimulaba principalmente la secreción ductal. ¿Estamos acá? ¿Sí? Es más de lo mismo, nada más que saber en qué momento se produce.
Porque ustedes me dicen, sí, en la fase cefálica depende principalmente de la secreción de secretina. Y no, en este momento. Y para que se libere secretina necesito que el estímulo esté en la luz. No llegó todavía, está en la cabeza de luz. Bien. Muy bien. Entonces, como rasgos generales, fase cefálica depende más que nada del estímulo vagal y está mediada por acetilcolina. ¿Sí? Solo o principalmente se estimula la secreción acinar. La ductal también, pero menos. La fase gástrica depende de la distensión, ¿sí? Por estímulo vagal. Se distiende el estómago, hay un estímulo vagal, pero sin embargo, eso está potenciado ¿por quién? Por la gastrina que puede unirse al receptor de colecistoquina. Y por último, la fase intestinal está mediada en parte por secretina, por las modificaciones que se producen en el pH, en parte por colecistoquinina, por la llegada de los péptidos, los aminoácidos y las grasas, y la acetilcolina, ¿sí? Por modificaciones en la molaridad, en la distensión por mecanorreceptores, que estimulan tanto la secreción ductal como acinar. ¿Está bien? Vale. Hasta acá hablamos de secreción de Panca, nos queda re poco, ¿no? Tenemos un montón de tiempo para hablar. Bueno, entonces, ¿qué tipo de secreciones hay en el intestino? Moco. ¿Algo más? ¿Qué les parece? ¿Quién secreta el moco en el intestino? ¿Qué célula? ¿Las células? Caliciformes, perfecto. ¿Dónde están más? ¿En el colon o en el intestino delgado? En el colon, perfecto. Y después hay ciertas hormonas, como ciertas células, como las células de Paneth, ¿sí? Que secretan más que nada elementos protectivos, inmunoglobulina A, lisocimas, ¿sí? Algunas bactericidas. Esas son las máximas funciones, secreciones que tiene el intestino. Después el resto del intestino no tiene funciones secretoras casi. Y es más que nada, excepto si se ve una patología, pero si no, es pura y exclusivamente absortiva. Digo, propiamente del intestino. Obviamente que adentro del intestino las enzimas están realizando digestión, pero no del epitelio intestinal, más que las disacaridasas que están en el epitelio intestinal de la mujer. Ahora, les muestro esto, y esto lo tienen que tener re claro. ¿Qué es? ¿Quién me explica qué es? ¿Qué es? No, no es un test de tolerancia a la glucosa. No es una curva de glucosa. Bueno, sí, es una curva de glucosa. No, no es una curva de glucosa. Muéstrala. Dice concentración de glucosa en base al tiempo. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Eso es cuestión del área gráfico. O sea, es insulina en base al De tiempo. insulina. ¿Y entonces cómo interpretan eso? ¿Qué interpretan eso? La respuesta insulínica es mayor. ¿Qué? La respuesta es mayor cuando la glucosa se dividida y Cuando no es un problema, sí, claro. Bien, ¿entendieron eso? La curva azul muestra cómo se modifica la insulina cuando yo a alguien le doy de comer glucosa oral. ¿Sí? O sea, ¿qué hace el páncreas frente a esa carga de glucosa? Aumenta su glucosa. La curva amarilla muestra cómo se modifica la insulina cuando yo a alguien le doy glucosa endovenosa, ¿no? Y no hace un pico tan grande. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Bien, esta dice por la presencia del poliéster de glucosa. ¿Están de acuerdo? Entre otras cosas. A ver, ¿quién nada más? ¿La qué? Cuando algo es digerido vía oral, la respuesta de la Sí, dale. Y el GLP-1. actúen también en la función endógena del páncreas, asegurando la producción de insulina. Sí.
La potencia mayor de las incretinas es el HIP y el GLP-1. Es verdad que la calcitoquinina tiene un cierto efecto insulinotropo, pero no tan importante. A ver, lo que sucede es eso. Cuando yo como, y principalmente el principal estímulo es la glucosa, no tanto los aminoácidos y los ácidos grasos, pero cuando como glucosa, ¿qué pasa? Se produce en las células de enterocromafines del intestino una mayor producción de incretinas, GLP y HIP, básicamente. Esas dos hormonas se liberan ¿a dónde? A la sangre. ¿Y van a dónde? Al páncreas. Y en el páncreas estimulan la producción de glucosa. ¿Sí? De insulina, perdón. Lo que tienen que tener claro es que ¿cuál es el principal estimulador para la liberación de insulina? La glucosa, que es el necesario. ¿Se acuerdan que estaban estos necesarios y potenciadores? Entonces, lo que hacen estas hormonas es estimular la producción, una mayor producción de insulina, cosa de que cuando llegue la glucosa al páncreas, la liberación de insulina sea mayor. ¿Entienden? No es que empiezan a liberar insulina antes, sino que fíjense, el momento de iniciar la producción, la liberación de insulina es la misma. Es el mismo, porque necesito que sí o sí llegue la glucosa al páncreas. Pero lo que pasa es que se va a generar un pico más alto porque produce más insulina por el estímulo de las incretinas. En cambio, cuando la doy endovenosa no se va a producir esto porque la glucosa nunca tocó el tubo digestivo, por lo cual el estímulo para la célula endócrina no existe, entonces no se libera ni GLP-1, ni HIP, ni ninguna incretina. ¿Está bien? ¿Por qué les parece que esto es importante? ¿O por qué le damos tanta bola a esto de las incretinas? ¿Por qué por la diabetes? ¿Por qué? Bien, sí, podría ser. O sea, podrías tener un mayor riesgo de que no compense el páncreas la insulina y mantener niveles de glucemia altos. ¿Y qué más? Si yo fuera diabético, ¿qué pasaría con esto? Si yo fuera diabético tipo 1, ¿qué pasa? El diabético tipo 1, ¿qué le sucede? No tiene páncreas, ¿no? No le funciona básicamente la célula beta, ¿no? El diabético tipo 2, ¿qué le pasa? Tiene insulina resistencia, ¿no? ¿Pero el páncreas funciona? Sí. Entonces, si yo un diabético tipo 2, que todavía el páncreas le funciona, y le diera una incretina, ¿podría hacer que mejore? ¿Qué les parece? ¿No? Por un tiempo sí. Probablemente su resistencia, ¿qué es lo que le pasa normalmente al diabético? Normalmente el diabético tipo 2, ¿qué le pasa? Tiene las glucemias altas, pero si le medís la insulina al principio, ¿cómo es? Alta. ¿Sí? Incluso hasta alta, porque al principio el diabético tiene insulina alta, lo que pasa es que los tejidos hacen resistencia. Después, lo que sucede es que el páncreas empieza a agotarse. Cuando se agota el páncreas, ya la insulina empieza a bajar y ya termina siendo como un diabético tipo 1. ¿Mm? Pero al principio tiene un páncreas que le funciona. Entonces, al diabético tipo 2 de reciente diagnóstico, darle una incretina le puede servir porque lo estimula a que produzca más insulina y eso puede compensar la resistencia y mantener niveles de glucosa estables, que en definitiva es el objetivo. Porque ¿cuál es el riesgo del diabético? La glucosa alta en sangre constantemente, no que tenga un pico en un momento. El tema es que si lo tiene constantemente, ¿qué le pasa al diabético? Eso, glicosila. Y si glicosila, ¿qué pasa? Si glicosila en todos los vasos de pequeño calibre, hará problemas en la retina, en los vasos de mayor calibre, entonces el riñón hace nefropatía, en los miembros inferiores hace necrosis de los miembros inferiores, etc. Cuanto menos glicosile o más tarde en su vida glicosile las proteínas, mejor. ¿Y cuándo glicosila las proteínas? Cuando supera los niveles de glucosa normales. Eso que es la glicosilación no enzimática. Recuerden, la hemoglobina glicosilada. ¿Qué vería la hemoglobina glicosilada? ¿Para qué servía la hemoglobina glicosilada? Claro, la hemoglobina glicosilada era cuando se supera una glucosa determinada constantemente, empiezan a glicosilarse las proteínas. La hemoglobina se glicosila. ¿Qué vida media tiene un glóbulo rojo?
120 días. ¿Qué es eso? 4 meses. La hemoglobina glicosilada me habla de cómo tuvo la glucosa en los últimos 4 meses. ¿Se entiende? Porque si todavía le funciona el páncreas, si yo hago que su páncreas libere más insulina, voy a compensar su resistencia. ¿Entendés? ¿Y por qué lo agotaría por forzarlo? El páncreas se agota cuando ya no responde, digamos. ¿Entendés? Exacto. Porque en algún momento, por la resistencia persistente, el páncreas se va a terminar agotando. Sí, pero eso va a suceder indefectiblemente. No vas a poder hacer nunca. Y además, lo que se vio, pero que las incretinas también mejoran la resistencia, pero por otros mecanismos. ¿Qué? Se sigue llamando diabético tipo 2, porque no, el diabético tipo 1 fisiopatológicamente es otra. O sea, lo que distingue a la diabetes tipo 1 de la 2 es la fisiopatología. ¿Sí? Si se comporten hacia el final, un diabético tipo 2 se comporta como un diabético tipo 1. Por eso el diabético tipo 2 a veces termina requiriendo insulina. ¿Sí? O sea, lo primero que haces con el diabético tipo 2 es darle algo que estimula la liberación de insulina o algo que disminuya la resistencia. ¿Sí? Cuando ya el páncreas no le funciona, por más que le disminuya la resistencia, si vos no producís insulina, estás muerto. Entonces ahí le tenés que empezar a dar insulina. ¿Sí? Pasa que para distinguirlos, al diabético tipo 1 se le dice diabético dependiente, porque sin glucosa no vive, y al diabético tipo 2, cuando empieza a necesitar insulina, se dice diabético requiriente. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a hablar. Entonces, fíjense, yo les hablé esto que les decía antes, ¿no? En el páncreas, las incretinas lo que hacen es estimular la síntesis de insulina, estimulan la proliferación de la célula beta, ¿sí? Por eso tampoco la agotan tanto, porque estimulan la replicación de esa célula para que produzcamos también. Y disminuyen la apoptosis de la célula beta. Pero también tienen la capacidad de, al aumentar la secreción de insulina y disminuir la de glucagón, compensan la glucemia también. También aumentan la sensibilidad de la insulina en el hígado, entonces hacen que en el hígado tengamos mayor efecto de la insulina y menos resistencia. Además es cardioprotectivo, que es uno de los mayores miedos que tenemos con los diabéticos, que tienen mayor riesgo cardiovascular. Y a nivel del cerebro son neuroprotectivas. Y en el estómago, como dijimos antes, eran inhibidoras también del vaciamiento gástrico, por eso el HIP se llama HIP, péptido inhibidor gástrico. ¿No? Es una maravilla. Bueno, por eso es importante saberlo, porque cambiaron bastante el tratamiento de los diabéticos y la verdad que son drogas que funcionan mucho mejor de lo que veníamos usando antes. Tampoco es que les salvan la vida, ¿no? Pero bueno. Entonces, a modo de repaso básico y último, vamos a hacer un repasito de las dos hormonas más importantes, que es la colecitoquinina. ¿Se libera dónde? Duodeno. Si no les queda claro eso, los mato a todos. En el duodeno, ¿sí? Duodeno para abajo. En el yeyuno también, menos en el ilion. Perfecto. La célula se llama célula I. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de colecitoquinina? ¿Cuál era el estímulo para la liberación de colecitoquinina? Los péptidos, aminoácidos y qué más. Y ácidos grasos, ¿sí? Proteínas, péptidos, ácidos grasos. ¿Cuál es el efecto biológico final de la colecitoquinina? Estimulación de la sensibilización enzimática pancreática, ¿qué más? Colecistoquinina. Contracción de la vesícula. ¿Y que se relaje quién para que salga lo que tiene? Bien, relajación del esfínter de Oddi. Bien, contracción. Bien, y tiene un efecto inhibitorio que es inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Está bien? Lo de la liberación de la insulina es lo que dijo él, que la colecitoquinina tenía un cierto efecto de incretina, ¿sí? Y estimula el tropismo de la mucosa intestinal y del páncreas. Secretina, ¿dónde se liberan? En el duodeno. Y un poco en el yeyuno, casi nada en el ilion. Perfecto. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de secretina? Bien, un pH ácido duodenal, muy poco los ácidos grasos. ¿Cuál es la acción estimulante? ¿A quién estimula? A las células ductales y a las acinales, pero básicamente estimulando la secreción de acuosa y de bicarbonato, o sea, principalmente de bicarbonato. Tanto en el páncreas como ¿dónde?
como en la guía biliar también, ¿sí? Muy bien. Tiene menos efecto sobre lo que es la contracción de la vesícula, pero puede contribuir con la colecitoquinina y también tiene un efecto leve incretina. Y por último, las acciones inhibitorias, como era una enterogastrona, inhibía la secreción de ácido clorhídrico y el vaciamiento del estómago. ¿Sí? Bueno, más vale que les quede. Este gráfico no, lo está como en todas las clases, no sé si entendieron. No lo vamos a ver ahora, lo van a repasar ustedes, pero les sirve como para repaso de cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que estudiar, y si tienen todo eso claro, les va bien. Calculen. Gracias, estoy muy tranquila. ¿Vos también?